¿Conoce a Victoria Principal? En su día, fue el epítome de la belleza en la televisión estadounidense, una deslumbrante estrella de Dallas, famosa, poderosa, y que nunca se hacía la segunda de nadie. En el plató, bajó de una limusina negra vestida con un abrigo blanco entallado, con la mirada aguda y fría. Nunca se perdía una línea, exigía ajustes de iluminación para cada ángulo de su rostro, y a menudo era la última en marcharse, quedándose atrás para tomar notas sobre el guión. No era solo una actriz, formaba parte de la máquina que creó una leyenda. En una ocasión impresionó a Frank Sinatra, conmovió el corazón de Anthony Perkins e hizo que Andy Gibb se perdiera por completo. Se casó 2 veces, una terminó en paz. La otra se deshizo entre rumores de abusos y escándalos financieros. Nunca fue madre, nunca vivió para complacer a los hombres, vivió para ser fiel a sí misma. Y mientras muchos se aferraban al matrimonio, ella eligió alejarse, para preservar la libertad a la que nunca había renunciado. Ahora, a los 75 años, viviendo sola en un rancho de rescate de animales, todavía se pregunta, ¿tenía yo razón? ¿O solo intento creer que no me arrepiento de nada? Quédate con nosotros, porque la historia del ardiente amor de Victoria Principal y del momento en que decidió alejarse te acompañará mucho después de que termine este video. Antes de caer de lleno en su trágico romance con Andy Gibb, Victoria había experimentado relaciones muy diferentes, breves pero que revelaban mucho sobre quién era en su juventud. Curiosa, sensible, pero lo suficientemente lúcida como para no perderse. Uno de los nombres más sorprendentes fue el de Frank Sinatra, a principios de los años 70. Cuando Victoria era aún una recién llegada a Hollywood, tuvo algunas citas con el legendario cantante estadounidense, casi 35 años mayor que ella. Nunca entró en detalles, solo recordó en una tranquila entrevista que le admiraba mucho, pero que la diferencia de edad era demasiado grande para soñar con algo duradero. Incluso antes de Sinatra, Victoria mantuvo un apasionado capítulo con Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis, que en aquella época aún se debatía entre su sexualidad y el peso de las expectativas sociales. Esa relación fue descrita en su día como el primer amor físico de Anthony, algo que Victoria confirmó más tarde, diciendo, los dos estábamos perdidos, pero éramos muy amables el uno con el otro. Nadie poseyó al otro. No se hicieron promesas, solo 2 almas solitarias que una vez encontraron refugio, la una en la otra. Dejando atrás sus romances de juventud, Victoria se casó por primera vez con la sincera convicción de que el matrimonio podía ofrecerle estabilidad, pero nunca imaginó que la idea misma de estabilidad podría resultar tan decepcionante y desilusionante. En 1978, Victoria Principal estaba en la cima de su carrera, interpretando a Pamela Barnes en Dallas, de la CBS. En el plató conoció a Christopher Skinner, un actor y cineasta en alza en el panorama televisivo estadounidense. Por aquel entonces, Skinner era conocido por su papel en James a los 16, y más tarde hizo apariciones como invitado en series de éxito como Chips y Dallas. El encuentro fue breve pero impactante. Tras solo 3 citas, decidieron casarse ese mismo año. Victoria describió una vez la sensación, completamente entera. Había algo verdaderamente real allí. Su boda fue solemne pero llena de esperanza. Victoria llevaba un vestido de encaje blanco sin mangas, elegante y radiante. Skinner llevaba un clásico traje negro de 3 piezas con pajarita negra, caminando a su lado como si todo se hubiera alineado. Persona adecuada, momento adecuado. Pero la realidad distaba mucho del sueño. Victoria pasaba hasta 75 horas a la semana trabajando en el plató. Skinner, por su parte, esperaba una esposa que se quedara en casa y formara una familia, algo que Victoria nunca podría hacer. No quería parar por nadie, no por egoísmo, sino porque ese era el modo de vida que había elegido, volcarlo todo en su carrera y rechazar cualquier cosa que le exigiera renunciar a su sentido del yo. No había terceros en el matrimonio, no había escándalo, solo 2 personas que se daban cuenta de que amaban de maneras diferentes. Tras 2 años juntos, se separaron en 1980 y finalizaron su divorcio discretamente un año después. Victoria nunca criticó públicamente a su exmarido. Mantuvo cierto respeto por aquel matrimonio como una experiencia, no como un fracaso. En cuanto a Skinner, tras la separación se retiró de los focos. Aunque en su día fue el rompecorazones de muchas mujeres de la época, nunca volvió a casarse. A día de hoy,
Christopher Skinner sigue soltero y en privado, manteniéndose alejado de los medios como si eligiera la paz tras el brillo de la fama. Aquel primer matrimonio, con toda su emoción inicial y su tranquilo final, fue un ejemplo perfecto de los errores precipitados de la juventud. 3 citas pueden bastar para caminar juntos hacia el altar, pero no para saber si realmente miran en la misma dirección. Si su primer matrimonio fue una decisión demasiado precipitada, el siguiente amor fue una zambullida demasiado profunda. Menos de un año después de firmar los papeles del divorcio con Christopher Skinner, Victoria conoció a Andy Gibb, el cantante más joven de los Bee Gees, en un programa de televisión. Por primera vez, no pudo resistirse a la atracción de un amor ardiente y desbordante que parecía inquebrantable. Pero ese mismo amor, cuando se llevaba demasiado lejos, acababa por asfixiarlos a ambos. Cuando Victoria Principal conoció a Andy Gibb en enero de 1981 en el show de John Davidson, la química entre ellos fue descrita como instantánea y eléctrica. Por aquel entonces, Victoria tenía 31 años y ya era conocida por su papel de Pamela en Dallas. Andy, de solo 23 años, era el hermano menor de los Bee Gees, recientemente despedido de Solid Gold debido a sus retrasos crónicos y a su comportamiento errático vinculado al consumo de drogas. Era guapo, joven, encantador, y dijo en público: "Solo veo Dallas por ella". Para Victoria, era un dulce cumplido. Para el público, era admiración. Pero para los que conocían bien a Andy, era la señal de un alma que buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse. Se enamoraron el uno del otro, sin esconderse, sin cautela. Andy apareció con Victoria en actos públicos, se unió a ella en especiales de televisión y juntos grabaron un dúo, All I Have to Do Is Dream. El sencillo, publicado a mediados de 1981, alcanzó el número 51 de la lista Billboard Hot 100. Fue el último sencillo de Andy y el único disco que grabó Victoria, una canción de amor que parecía hermosa. Sin embargo, resultaría ser solo la obertura de una tragedia. Victoria estaba trabajando hasta 75 horas a la semana en el set, pero en cada hueco de su tiempo, Andy estaba allí. Llamaba constantemente, dejando docenas de mensajes cuando ella no contestaba. Una vez, esperó 4 horas fuera del estudio solo para hablar con ella unos minutos. Para Victoria, era devoción, pero para los que la rodeaban, era alarmante. Un amigo cercano dijo una vez: Andy no amaba a Victoria, era adicto a su presencia. Victoria no quería volver a casarse, había vivido un divorcio tranquilo y ahora quería el control de su vida. Pero Andy no podía controlarse. Su amor se volvió frenético, exigente y inestable. Temía perderla y recurrió a las drogas como forma de aferrarse a algo que ya se le escapaba. En marzo de 1982, Victoria le dio un ultimátum: yo o las drogas, tienes que elegir. Pero Andy no pudo elegir, y Victoria, una vez más, fue la que se alejó. Años más tarde, después de la muerte de Andy Gibb, Victoria dijo a la gente que la ruptura fue lo primero, y luego el consumo de drogas. Pero también dijo: hice todo lo que pude para ayudarle, pero al final tuve que decírselo. Tenía que elegir entre su problema y yo. Tras la ruptura, Andy entró en una espiral de desesperación. Dejó de actuar, evitaba el estudio y perdió el control financiero. En un momento dado, estuvo en cama durante 2 semanas, incapaz de levantarse. Los amigos se distanciaron. La discográfica lo abandonó. Su corazón, tanto en sentido figurado como literal, empezó a fracturarse. En marzo de 1988, Andy Gibb murió de miocarditis vírica, solo 2 días después de cumplir 30 años. La causa oficial fue una enfermedad, pero para muchos, su muerte fue el resultado de un largo y trágico desenlace de amor, fama y del propio hombre. Victoria no apareció públicamente en el funeral, pero en una entrevista posterior, cuando le preguntaron si lamentaba algo, se limitó a decir: una vez tuve la esperanza de que encontrara la paz. No esperaba que esa paz fuera la muerte, y a día de hoy, muchos todavía se preguntan si realmente lo dejó todo atrás o si se llevó consigo un trozo de esa angustia durante el resto de su vida. Tras separarse de Andy Gibb en marzo de 1982, Victoria Principal dijo que quería un poco de paz. Pero la vida, al parecer, nunca estaba dispuesta a dejarla descansar por mucho tiempo.
a principios de 1983. Conoció al Dr. Harry Glassman, un conocido cirujano plástico de Beverly Hills, en las circunstancias más inesperadas. Victoria acababa de salir de un desengaño amoroso con Andy, mientras que Harry estaba enredado en una disputa de propiedad con su exmujer Jane. Incluso se rumoreó que el anillo que le regaló a Victoria era una alianza reciclada. Victoria lo negó rotundamente. «Me compré ese anillo el día que cumplí 33 años». Una respuesta amable, pero también una poderosa declaración de autonomía de una mujer que ya había soportado suficiente dolor. Tal vez porque ambos se encontraban en un estado de fractura, encontraron el uno en el otro una especie de paz temporal, que pronto se convirtió en algo serio. Victoria no solo amaba a Harry, amaba a sus 2 hijos de un matrimonio anterior y los cuidaba como si fueran suyos. Aunque nunca había tenido intención de volver a casarse, una vez dijo: «Si vuelvo a casarme, el único hombre con el que querría hacerlo es Harry», y así lo hizo. El 23 de junio de 1985 se casaron en Dallas, en una época en la que Victoria era una de las mayores estrellas de Estados Unidos como Pamela Ewing. Vivían en una casa de casi 2,000 metros cuadrados en Beverly Hills, lejos de los focos, y casi nunca hablaban de su vida privada. Las imágenes de la pareja de la mano en eventos, desde los Globos de Oro de 1983 hasta una gala benéfica en 2000, sugerían una vida de armonía y afecto duradero. Para muchos, esta era otra Victoria. Maduros, discretos y finalmente anclados tras tormentas de romance. No tuvieron hijos juntos. Corrió el rumor de que Victoria no quería tener hijos por miedo a que afectara a su figura, sobre todo desde que dirigía su propia empresa de cuidado de la piel, construyendo una marca en torno a la idea de la belleza natural. Pero en una entrevista concedida a TV Guide, admitió algo poco frecuente y vulnerable. «No tengo hijos no porque no quiera, sino porque no puedo». Fue una de las pocas veces que esa mujer fuerte y segura de sí misma reveló una grieta, pequeña, pero dolorosamente real. Y con el tiempo, esa grieta se ensanchó. Permanecieron unidos durante casi 21 años, con una relación tan privada que la prensa rara vez la tocó. No tuvieron hijos. Persistieron los rumores de que no quería sacrificar su apariencia. Pero, una vez más, afirmó con firmeza: «No tengo hijos no porque no quisiera, sino porque no podía». En mayo de 2006, Victoria solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. La demanda de divorcio se presentó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el 23 de mayo de 2006, y el divorcio finalizó en diciembre de ese mismo año. Posteriormente, Victoria se trasladó a Malibú, junto a propiedades que poseía en Big Sur, California y Suiza. La primera grieta apareció públicamente en 2002, cuando la policía de Beverly Hills hizo una redada en su casa tras recibir informes de que la actriz había sido agredida físicamente, dejándole marcas en el ojo, el labio, el cuello y la mejilla. Glassman fue detenido, acusando a Victoria Gibever, y más tarde puesto en libertad bajo fianza de 35,000 libras. Finalmente se retiraron los cargos, y Glassman afirmó que el incidente había sido un malentendido con la policía, atribuyéndolo al supuesto consumo de alcohol de Victoria. Pero la sombra de aquel incidente permanecía tras sus puertas cerradas. Cuando se conoció el divorcio, los medios de comunicación empezaron a indagar. Muchos se preguntaban si el Dr. Glassman, cirujano estético de renombre, había realizado alguna vez procedimientos en su propia esposa y si guardaba en secreto la documentación de cada mejora. Los rumores aumentaron cuando varias fuentes afirmaron que Victoria tuvo que pagar más de $50 millones para resolver la división de bienes, a pesar de tener un acuerdo prenupcial con el fin de proteger la reputación de ambos. Ante las crecientes especulaciones, Victoria contraatacó con firmeza: «Eso es una vil mentira. No pagué por el silencio, pagué para recuperar la paz». Su matrimonio, al final, llegó a su fin, no con el ruidoso espectáculo de una ruptura típica de Hollywood, sino con un silencioso trasfondo de sombras y preguntas sin respuesta. Nadie sabe realmente lo que ocurrió dentro de esa mansión de Beverly Hills, pero una cosa es cierta: Victoria eligió alejarse una vez más. No porque no lo intentara, sino porque ya no podía soportar vivir en un amor en el que el respeto se había desvanecido, y todo lo demás se silenciaba poco a poco. Más allá de una vida personal marcada por la agitación y el desamor,
También era una CEO, un modelo de mujer moderna, exitosa e independiente. Y eso no ocurrió por casualidad. Detrás de la glamurosa apariencia de Victoria Principal, había alguien que había pasado años luchando con su propia piel. Durante el rodaje de Dallas, el maquillaje constante, la dura iluminación y un horario agotador dejaron su rostro seco, sin vida y desgastado. Solía llorar cuando me miraba al espejo, recuerda. Y pensé, si yo, con todos los recursos disponibles, me siento así de desesperada, ¿cómo debe ser para otras mujeres? A partir de esa experiencia, en 1989 fundó Principal Secret, una línea de cuidado de la piel centrada en la reparación y la nutrición. Pero a diferencia de muchas famosas que simplemente prestan su nombre a un producto, Victoria participó directamente en el proceso de desarrollo. Probó todas las fórmulas en su propia piel durante meses. Rechazó docenas de muestras porque el aroma no era lo bastante natural. E incluso escribió su propio texto publicitario para asegurarse de que el mensaje coincidía con su filosofía, según la cual las mujeres no necesitan cambiarse a sí mismas, solo necesitan cuidarse con suavidad y constancia. Incluso como directora general, Victoria evitaba el marketing ostentoso. Sus anuncios no tenían efectos especiales, ni modelos de 18 años. Solo Victoria, a los 40 años, mirando directamente a la cámara y diciendo, «Una vez no me reconocí, pero he aprendido a quererme de nuevo». Con esa sinceridad, Principal Secret se convirtió en una marca líder de cosméticos distribuidos por televisión durante más de 25 años, generando cientos de millones de dólares y creando una clientela fiel. Los expertos del sector estiman que Principal Secret generó unos ingresos de más de $1.000 millones en 3 décadas. Como fundadora, directora general y único rostro de la marca, se cree que Victoria Principal ha acumulado una fortuna personal estimada entre 200 y 300 millones de dólares, muy superior a todo lo que ganó actuando. Su éxito no solo demostró su perspicacia empresarial, sino que la situó entre empresarias icónicas del mundo de la belleza como Jessica Alba, The Honest Company, y Cindy Crawford, Meaningful Beauty. Pero a diferencia de ellas, Victoria no necesitó las redes sociales ni el respaldo de los medios. Construyó todo un imperio de belleza con nada más que sinceridad, disciplina y una persistencia implacable. Por supuesto, el éxito vino acompañado de una reacción violenta. Como promovía la belleza natural, Victoria se convirtió en blanco del escrutinio de los medios de comunicación. Circularon rumores de que su marido, el cirujano plástico, Harry Glassman, le había practicado procedimientos cosméticos. Negó firmemente las acusaciones, pero nunca se hizo la víctima. En su lugar, optó por guardar silencio, con la fuerza tranquila de quien sabe quién es y no necesita demostrárselo a nadie. En 2019, tras más de 2 décadas al frente de su marca, Victoria se alejó de la industria de la belleza, sin rueda de prensa, sin fanfarrias, solo una breve declaración. Es hora de que dedique mi energía a otra cosa, como la naturaleza, los animales y la paz. Y al igual que su salida de Hollywood, esta marcha no fue una elección. Una mujer que una vez llegó a la cima y decidió bajar para poder vivir exactamente como quería, sin compromisos, sin permisos y sin la aprobación de nadie. Mientras muchas actrices maduras se refugian en jardines de rosas o se embarcan en cruceros de lujo, Victoria Principal mira hacia el cielo. En una entrevista ampliamente difundida, reveló que había comprado un billete para el vuelo espacial comercial de Virgin Galactic, el ambicioso proyecto de turismo espacial liderado por el multimillonario Richard Branson. No por publicidad, ni para añadir otro hito a un currículum ya repleto de elogios, sino simplemente porque, como ella misma dijo, «Quiero ver la Tierra desde lejos y espero volver sana y salva». Ese sueño no surgió de un capricho pasajero. Desde su juventud, Victoria fue una apasionada de la astronomía. Pasó incontables noches observando las estrellas, leyendo libros sobre el universo y alimentando una profunda sensación de que los seres humanos, famosos u olvidados, no son más que pequeñas motas en la inmensidad del espacio. Pero no fue hasta que se desprendió de las ataduras de la carrera, el matrimonio y las luces del escenario, cuando se atrevió a hacer realidad ese anhelo. La imagen de una mujer famosa en todo el mundo por su belleza, que ahora anhela dejar atrás la Tierra, es una paradoja sorprendente. Tal vez, después de años de ser definida por un rostro impecable, una figura ideal,
y la imagen de una mujer sin edad, Victoria se quedó con un simple deseo: liberarse de todas las imágenes que el mundo había proyectado sobre ella, para verse a sí misma y a la humanidad desde una distancia lo suficientemente grande como para distinguir lo que es real de lo que no ha sido más que maquillaje usado durante demasiado tiempo. Para Victoria Principal, el espacio no era un lugar para demostrar nada, era un lugar para dejarse llevar. Sin flashes, sin delineador de ojos perfecto, solo una persona, a solas con el infinito, y finalmente en paz con su propia pequeñez. ¿Irá realmente al espacio? Quizá no importe, porque en el momento en que compró el billete y se atrevió a compartir su sueño con el mundo, ya había llegado más lejos de lo que la mayoría de nosotros llegaremos jamás. No hacia el cielo, sino más allá de los límites que nos ponemos a nosotros mismos. Después de que las luces se apagaran, después de las apasionadas relaciones amorosas que ardieron y luego se rompieron, después de que cada vez resurgiera de sus cenizas, Victoria Principal optó por retirarse tranquilamente a un pequeño rincón en las afueras de Los Ángeles. No más alfombras rojas, no más cámaras. En su lugar, un vasto santuario donde pasaría el resto de su vida cuidando de seres que el mundo había olvidado. Desde 2012, la otrora famosa actriz se convirtió en la guardiana de decenas de perros, gatos y otros animales abandonados o maltratados. No abrió este lugar para llamar la atención, ni inició un movimiento. Fue simplemente un viaje tranquilo, fiel a la forma en que siempre había vivido. Con delicadeza, pero con feroz convicción. Acogía a cada animal, le ponía nombre, lo llevaba a tratamiento, reeducaba sus hábitos y permanecía a su lado hasta que sanaba. Para muchos, no es más que una antigua estrella de Hollywood viviendo tranquilamente sus días. Pero para Victoria, fue un camino hacia la curación. Quizá cuando ya no pudo creer en el amor entre las personas, volcó ese amor en criaturas incapaces de traicionar. No necesitan que sea guapa, no necesitan que sea famosa. Solo necesitan que sea amable y esté presente, dijo una vez. En una rara entrevista, Victoria reveló que había vivido gran parte de su vida sintiéndose vista, pero nunca realmente comprendida. Ahora, en un espacio libre de juicios, por fin podía ser ella misma, sin maquillaje, sin actuación, solo escuchando la respiración entrecortada de un animal hambriento y tendiéndole la mano. No hay señales en el santuario, ni visitas guiadas, pero quienes lo han visitado dicen que el lugar parece un monasterio, tranquilo, quieto, y Victoria, con una vieja camisa abotonada, el rostro desnudo y las patas de gallo enmarcando sus ojos, parecía más serena que en ningún otro papel que haya interpretado. Quizá, al final, el mayor amor de la vida de Victoria Principal no fue con ningún hombre, sino con las almas silenciosas que no podían hablar, pero que de algún modo conseguían rescatar un corazón que había soportado demasiado ruido. El 26 de diciembre de 2005, el tranquilo aire post-navideño de la finca de Victoria Principal en Malibú se convirtió de repente en una tormenta mediática. Su ama de llaves de toda la vida, Maribel Vanagas, había sacado a pasear al querido perro de la actriz, pero no regresó a tiempo. Cuando regresó, la mascota de Victoria, uno de los animales a los que consideraba como a sus propios hijos, al parecer tosía violentamente. Tenía dolor de espalda y mostraba signos de haber sido arrastrada, sangrando. Enfurecida, Victoria llamó al ama de llaves para enfrentarse a ella. Al no recibir lo que ella consideraba una explicación satisfactoria, presuntamente sacó una pistola del interior de la casa y apuntó directamente a la mujer, según las afirmaciones de Vanagas. Los dos acabaron llevándose mutuamente a los tribunales. Vanagas declaró que la amenazaron con matarla a tiros si no abandonaba la casa inmediatamente, y todo porque había pedido que le pagaran los sueldos atrasados. Victoria, por su parte, declaró que actuó para protegerse a sí misma y a su mascota, alegando que la situación se había agravado hasta el punto de sentirse amenazada. No se presentaron cargos penales, pero la opinión pública quedó atónita. Era la misma mujer conocida por su elegancia, su compasión, la que se había alejado de Hollywood para vivir una vida tranquila rodeada de naturaleza y animales. Y ahora se la acusaba de comportamiento violento, supuestamente amenazando de muerte a un miembro del personal por lo que parecía un incidente menor. El caso se convirtió en noticia de primera plana en los principales medios de comunicación. These the People a ABC News,
The Telegraph llegó a describir la situación como una feroz colisión entre dos mundos, el de la estrella compasiva y el de la sombra de su propio poder. Aunque Vanagas retiró posteriormente la demanda y presentó una disculpa formal, las secuelas del incidente perduraron. La imagen pública de Victoria como mujer sanadora ya no era intocable. Algo se había resquebrajado. Victoria Principal nunca necesitó aplausos para conocer su valía. A lo largo de su vida, eligió alejarse, a veces del amor, a veces de los focos, no por debilidad, sino porque comprendía lo que le aportaba paz. De icono de belleza en la pantalla a directora general de una exitosa marca de cuidado de la piel y, por último, mujer recluida en un rancho rodeada de animales y soñando con ver la Tierra desde el espacio. Cada una de sus decisiones fue tranquila pero totalmente suya. Nunca fue madre. Una vez sacó una pistola por amor a un perro. Vivió una vida definida por decisiones que otros podrían cuestionar, pero permaneció ferozmente leal a sí misma. Y quizá ese, su determinación silenciosa e inquebrantable, sea el mayor legado que deja Victoria Principal. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que abandonar algo que amabas solo para aferrarte a ti mismo? ¿Qué opinas de una vida que no necesita la aprobación de nadie y que, sin embargo, se siente plena y profundamente significativa a su manera? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo, porque a veces tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír. Y si quieres seguir explorando más viajes como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte nuestros próximos videos sobre Victoria Principal y otras estrellas inolvidables. Nos vemos en la próxima historia.